Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a este canal. Yo soy Bushwhacker y les traigo para todos ustedes este equipo radiograbadora fabricado por Sony, modelo RS-ZS60BT. Ahí lo pueden ver. Es un equipo de audio personal fabricado por dicha compañía, el cual está muy interesante, está en muy buenas condiciones. Aún no lo sometemos a proceso de limpieza y aún así tiene muy buena pinta. ¿Ok? El único detalle que tiene es que no trae su tapita de pilas. Eso es el único faltante. Fuera de ello todo está muy bien. También añadiría que el cable de corriente alterna lo he cambiado, ya que el original, que viene en color negro, tenía algunos problemas que hacía fallar el equipo. Entonces le cambiamos por, en este caso el único que había disponible era este cable blanco, y con él está trabajando perfectamente. ¿Ok? Así es que solamente cambia el color. Insisto que el original debería de ser en color negro. ¿Ok? Bien, pues este equipo cuenta con características muy suaves. Es un equipo más así modernizado. Por ejemplo, vamos a poder reproducir memorias USB, el contenido música en USB. Vamos a poder reproducir archivos MP3 que contengan o que sean contenidos en un disco compacto, ya sea grabable, regrabable. Podemos reproducir audio a través de línea de audio in, o extraer el audio a través de salida para audífonos, ambos de 3.5 milímetros, utilizando el típico cable auxiliar. Y también perdón, una característica muy pero muy suave es que tiene conexión para Bluetooth. ¿Ok? Vamos a poder sincronizar tu equipo móvil, por ejemplo, si quieres estar escuchando, bueno, observando en tu tablet una serie de tu gusto, o en tu móvil y quieres mayor calidad de sonido, pues bueno, lo puedes lanzar vía Bluetooth a este equipo sin problema y vas a tener una mucho mejor experiencia auditiva. ¿Ok? Lo mismo a la hora de lanzar música, etcétera. Entonces esa es una característica muy suave. También cuenta con banda de radio AM/FM. Y otra de las características muy pero muy suaves es que vamos a poder sincronizar el contenido de un disco compacto de audio. Yo les llamo un CD audio normal, de esos que le caben 20, de 18, 20, 23 canciones. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un disco con 15 tracks, por decir un ejemplo, y quieres copiar esos 15 tracks a tu memoria USB sin utilizar una computadora de por medio, lo vas a poder llevar a cabo en este equipo, pulsando solamente dos botones, me parece. ¿Ok? Entonces está muy suave por esas características. De hecho, yo tengo uno para uso personal también, que es donde transfiero cuando quiero ver videos con mejor calidad auditiva, y también pues para tocar los MP3, para escuchar la radio, todo bien suave. ¿Ok? Vamos a hacer perdón, vamos a hacer un acercamiento. Miren, acá está mi radiograbadora, que es exactamente el mismo modelo, y ahí tengo conectado un cable auxiliar. ¿Ok? Ahí está, mira, es exactamente el mismo modelo, ZS-RS60BT, sistema de audio personal de Sony. ¿Ok? Y tiene la misma distribución de botones como está. Es exactamente lo mismo que están viendo aquí. ¿Ok? Por lo tanto es un equipo bastante recomendable en términos de tecnología. ¿Ok? Por ejemplo, si las personas buscan algo de cassette, pues de entrada este equipo no cuenta con casetera. Ahí sí ya no lo recomendaría, pero por ejemplo, si buscas reproducir los discos compactos, los MP3, pues bueno, es una buena opción. Sobre todo si eres mucho de estar conectando vía Bluetooth, o tocando música desde USB, o línea de entrada de audio a través de auxiliar, pues bueno, esta es una muy buena opción. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ver que estéticamente, como les había mencionado, está muy bien. Ok, vamos a abrir un poquito más la toma. El asa de la radiograbadora está muy bien, aquí pueden ver. Ok, y en la parte de atrás está la antena, que está completa. Ok,
se puede extraer sin ningún problema. Es una antena, la verdad que sí está larguita. Ok, ahí está. Todavía no lo hemos sometido a limpieza, pero la verdad está muy bien. Y en la parte superior aquí tenemos tres botoncitos, los cuales vamos a poder grabar o dejar programadas tres estaciones de nuestra preferencia, ya sea en FM o en AM, cualquiera de ellas. Controles de volumen, el botón de encendido apagado, y pues bueno, aquí está el puerto de USB. Vamos a hacer un acercamiento aquí a los botones rapidito, así para que vean cómo están distribuidos. Ok, viéndolo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, observemos que está un botón con las siglas CD. Ok, los botones de mero arriba, que son 5, van a servir para elegir cuál de los formatos quieres, o cuál es la fuente de sonido con la cual vas a jugar, vas a reproducir. Ok, entonces primero tenemos de izquierda a derecha el CD, le sigue el botón de USB, luego el Bluetooth, ok, que también va a servir para emparejar los dispositivos, y lo que es le sigue la banda de radio AM/FM, y por último, toda la derecha, el audio in, que es la entrada de audio. Ok, aquí abajito, cuando quieras ingresarle audio a través de tu móvil o de tu iPod, tablet, etcétera, vamos a escoger audio in y conectamos con cable auxiliar. Ok, botón de megabass, lo que es el botón para sincronizar. Vean, aquí vemos que dice del CD al USB, entonces es un botón de sincronización que va a dejar todo preparado para que solamente tengas que confirmar dándole enter, y ya con eso comenzará la sincronización a alta velocidad de cada uno de los tracks del disco compacto de audio normal. Ok, entonces esta ruedita que vemos aquí va a ser las flechas, que está tanto para abajo como para arriba, para regresarnos una carpeta o avanzar, adentrarnos una carpeta más. Ok, adelantar, atrasar tracks en el disco compacto, o igual adelantar o retrasar estaciones de radio que ya tenemos preasignadas. Vamos a ver un botón para borrar, okay, el cual nos va a servir para borrar, quitar tracks en el USB. Inclusive si tienes música ya que habías cargado tu memoria, tú puedes quitar, de hecho puedes borrar una sola canción, o puedes borrar todo el contenido de una carpeta si gustas. Okay, el proceso va a ser un poquito tardado, por experiencia se los comento, pero bueno, está suave de alguna forma, porque no requieres tener una computadora de por medio. Okay, vemos aquí este botón que dice Sleep. Okay, aquí en Sleep vamos a poner una cuenta regresiva para que solito se autoapague después de 30 minutos, 60, 90 minutos, etcétera. Okay, es una cuenta regresiva. Y vemos también lo que es bueno, los controles de reproducción, play stop, el display para ver de qué, bueno, con display vamos a poder ver la información, en este caso del archivo que contenga la memoria, o igual el archivo la pista que contenga el MP3. También vemos abajo de display este botón que dice play diagonal FM mode. Ok, este botón nos va a servir para configurar si queremos, primero, si estás reproduciendo el disco compacto o si estás reproduciendo una memoria USB. Con ese botón vas a poder elegir si quieres reproducir de forma aleatoria, si quieres repetición, si quieres programar algo, etcétera. ¿Okay? Son varios modos de reproducción. Y cuando estás en modo o utilizando la radio, ese mismo botón te va a servir para si quieres escuchar la FM, aplica solamente para la FM, en modo estéreo o en modo monaural. Ok, eso ahorita lo vamos a hacer más adelante. Ok, y bueno, pues estas dos salidas ya la habíamos comentado: 3.5 milímetros entrada, salida para audífonos. Ok, y bueno, les digo, es un equipo
que está más orientado a la cuestión más actual, ¿ok? Hay otro equipo que se parece mucho y de hecho ya lo exhibimos en nuestros videos, que también tiene para MP3, es muy parecido, ¿ok? Cambia un poquito aquí lo que es el diseño de las bocinas, y aquí enfrente, en lugar de tener todo esto, tiene una compuerta para introducir lo que es un cassette, ¿ok? Entonces aquel equipo es una radiograbadora con cassette y MP3, ¿ok? Que también está altamente recomendable, ¿ok? Bueno, entonces comencemos con encender el equipo. Ahí está. Ok, por default se queda nivel 9, nada más que ahorita lo tenemos conectado. Entonces vamos a ir primero a lo que es la radio. Vamos a poner aquí radio, ahí está. Por ejemplo, aquí tenemos una estación de radio ya, Su pecado, AM, y eso con amargura es una señal de que lo ama, mientras que él FM. lo... Ok, hasta ahí lo vamos a dejar por cuestiones del copyright. Ok, hasta ahí lo dejamos. Por ejemplo, voy a cambiar aquí a audio in. Ahí está audio in, ya nomás para que le conectes el cable de auxiliar. Y por ejemplo, podemos tener podemos tener conectado el propio celular, o bien podemos tener conectada la radiograbadora que tengo en la repisa a través del auxiliar. Es decir, a la otra radiograbadora le pongo el auxiliar aquí donde está salida audífonos, y lo voy a traer para acá y lo enchufo en este conector que es la entrada. ¿Okay? Ya con eso esto va a servir como altavoces de la otra radiograbadora que está en la repisa. ¿Okay? Bueno, vamos a entrar directo con lo que es el CD. Bueno, vamos a abrir aquí la compuerta de los discos, y bueno, aquí vamos a ir directamente con un disco MP3. En unos momentos más, ya que terminemos la prueba del MP3, voy a extraer este disco y voy a utilizar un disco de audio normal para hacer la prueba de transferencia o sincronización del disco al USB. ¿Okay? Vamos a elegir disco CD. Y ahorita lo va a leer. Realmente sí es un equipo muy bueno, la verdad. Ahí está, tiene un folder. Ok, entramos. Roots. Ok, 71 tracks es lo que tiene el disco compacto MP3. Entonces, por ejemplo, yo voy a configurar que sea el modo de reproducción aleatorio. Ahorita que está en stop, que no está reproduciendo nada, tiene que ser antes de que comience a tocar la música. Aquí, por ejemplo, es repetir la primera canción, repetición, eh, lo que es reproducir cierta carpeta, repetir esa carpeta, y esto sería el aleatorio, que a decir verdad casi no se distingue mucho este símbolo. Se me hace un poquito confuso, pero son unas como flechitas. Déjenme iluminarle aquí un poco para que se vea mejor. Ahí está. Este es el modo aleatorio. Ahí están como dos flechitas ahí medias entrelazadas. Entonces yo lo voy a dejar así. Y bueno, para aclarar, va a efectuar una reproducción aleatoria del único folder que existe en el disco. Cuando tengamos el USB, si por ejemplo el USB tiene 3 folders, bueno, pues va a ser la reproducción aleatoria de todos esos 3 folders, ¿ok? Es decir, no puedes hacer la reproducción aleatoria de un solo folder, no es posible, ¿ok? La va a hacer juntando los 3. Aleatoriamente va a tomar una canción de uno y después otra canción de otro, y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces vamos a darle playback. Aleatoriamente va a escoger una canción. Vamos a darle volumen.
Ahora es el track 18. Vamos a aplicar una pausa. En este equipo la verdad es que el bajo, el megabass casi no se siente mucho. En algunas canciones sí lo podrás apreciar un poquito con mejor claridad, pero no tiene tanto punch, tanto retumbe como otros equipos. Por ejemplo, el que está allá en la esquina, esa radiograbadora sí, el megabass lo tiene fuerte. Y hay otros equipos, por ejemplo, de tipo personal, ok, porque este es un sistema de audio personal. Entonces algunas radiograbadoras el megabass sí se nota más, pero en este caso no es así eh, tan sobresaliente, ok. Entonces sí se nota, pero no es tan marcada esa diferencia. Vamos a darle play. Aquí se lo quitamos. Con otra canción del 18 va a pasar al 44. Vamos a adaptar la música. Vamos a ir con otro tema. Y aquí puedes cambiar la forma en cómo se despliega la información en display. Máximo volumen es 30. Sin megabytes. Vamos a adelantarlo. Último. Ok, ahí está. Vamos a extraer el MP3. Ahí está. Okay. Y por ejemplo, ahora vamos a ir con el formato USB. Okay, vamos a ir con el USB. Okay. Aquí está la memoria. Ya tiene música precargada. Tiene dos folders. Uno con 59 tracks y el otro con 2 tracks. Okay. Ahorita seguimos en CD. En este equipo, por ejemplo, lo que sí se extraña, que no tiene una luz o algún indicador cuál formato estás. Suele de repente como que engañarte si estás, por ejemplo, en CD y es un MP3 y de repente quieres cambiar al USB, también como que te puede sacar de onda porque no, bueno, ahorita dice no CD. Vamos a cambiar a USB y ahí empieza a leer la memoria. Okay. El nombre de la memoria ya lo identificó, perfecto. Okay. Dos folders como les había dicho. Vamos a adentrarnos un folder que se llama música
el cual va a contener la cantidad de 59 tracks. Vamos a ir otro folder adelante, y ese folder se llama Bon Jovi, el cual solamente va a tener un track. Ok, por ejemplo, vamos a hacer la misma operación que en el disco compacto ahorita que está detenida la música, y vamos a darle lo que es play mode. Ok, voy a hacer un acercamiento para que se pueda apreciar mejor. Ok, lo mismo, vamos a dejarlo en aleatorio, que es este. Está medio confuso el símbolo, pero bueno. Y lo mismo va a ser aleatorio de los dos folders. Si hubiera más folders, por ejemplo, si hubiera 5 folders, también diría aleatorio 5 folders. Ok, entonces, bueno, ahorita le vamos a dar play y a ver cuál canción escoge. Voy a tomar una del folder música. De hecho, podemos adelantar la música como si fuera en el CD también. Y ahora se fue con otro track. Vamos a adelantarlo. Otro más. Ahora el 35. Ok, stop los folders. Ok, otra vez stop, ya está. Ok, entonces aquí ya todo bien. Vemos que el USB también lo está reproduciendo perfectamente. Y ahora vamos a extraer este disco, el MP3. Bueno, ya lo habíamos sacado, perdón. Vamos a colocarle un disco de audio normal para de esta forma poder copiar parte de los tracks. Aquí tenemos un disco grabable de audio. Igual puede ser un disco genérico que tenga música, no hay problema. Ok, cerramos. Para poder efectuar la sincronización del disco compacto al USB, vas a tener que, ahorita estamos en USB todavía, ok. Entonces aquí es donde yo les digo que de repente uno se puede cuatrapear porque, o confundir, porque cuando tú estás en MP3 también sale, es la misma información, es el mismo tipo, ok. Entonces ahorita, como es de audio normal, no aparecería esta información. Seguimos en USB y tenemos que cambiar ahora a CD, ok. Va a comenzar la lectura, y una vez que lo haya reconocido, ahí está, 19 tracks, 78 minutos con 11 segundos. Ya que lo reconoció, entonces vamos a pulsar el botón, este botón que es Rec. Ahí está, leyendo. Ok, va a ser una sincronización del disco compacto junto con la USB. Ok, por favor espere, sincronizando. Ok, ahorita está preparándose para la sincronización, que vendría a ser lo que era antes en las caseteras el famoso dubbing. Es de hecho eso, un dubbing. Y ahí dice cuánta memoria en gigabytes estaba libre. Ok, push enter.
Ok, presiona Enter, este botón, el centro, Enter, para que comience la sincronización. Vamos a darle Enter. Y ahí va a empezar a hacer la sincronización a alta velocidad. Ok, de hecho te dice lo que es high speed, y ahí vemos, dice high speed, do not remove. Ok, lo está haciendo a alta velocidad, y que por favor no remuevas la memoria USB. Ok, está en proceso de sincronización. Vamos a esperar a que haga la sincronía del primer track, y ya cuando se pinte el número 2 como si estuviera reproduciendo el track número 2, ahí es cuando vamos a cortar. ¿Ok? De hecho, vamos a dejar que grabe unos cuantos segundos del track número 2 para que vean que en cuanto uno le da stop, hasta ahí dejó de grabar. Pero por ejemplo, si tú quieres sincronizar, copiar todo el contenido de un disco de audio normal hacia la USB, en estos dos pasos es muy fácil. Ok, es rec, ya cuando te dice que está listo, que presiones push enter, le das enter y comienza la sincronización en alta velocidad, como lo estás observando en este momento. Ok, entonces si te das cuenta, va avanzando el tiempo, el counter va avanzando de manera rápida. Entonces así va a pasar con cada uno de los tracks hasta cuando ya haya completado todo la copia, haya copiado todo el disco. Entonces va a finalizar de forma solita, de forma automática, y te va a dejar el USB listo para poderlo reproducir o transferirlo a tu computadora, etcétera. ¿Ok? Pero lo interesante aquí es de que no necesitas una computadora para poder efectuar eso. ¿Ok? Aquí ya estamos abordando, ya estamos pasando por el track número 2. ¿Ok? Cuando tú estás intentando hacer una copia, si utilizas un disco compacto en formato MP3, no sucede lo que estamos viendo ahorita. ¿Ok? Solamente se pinta el número 1 y va a haber unas como rayas así horizontales, sin indicar una cifra en cuanto a tiempo, como ahorita lo está haciendo. ¿Ok? Entonces no en MP3 no se puede transferir al USB, solamente discos de audio normal. ¿Ok? Desconozco si los discos originales se pueda transferir. Me parece que sí, puede extraer las pistas. Me parece que sí, no estoy seguro. Ya con esto del copyright no nos arriesgamos por lo mismo. O sea, nos remueve YouTube, pues. ¿Ok? Hasta aquí lo vamos a dejar. Stop. De hecho, ahí se escuchó que el disco compacto se detuvo y nos indica que no removamos el USB. ¿Ok? Ahorita en este momento ya no nos indica nada, lo cual quiere decir que es seguro poder extraer el USB. ¿Ok? Entonces ahora volvemos otra vez a lo que es USB y vamos a checar qué es exactamente o dónde están los tracks que se grabaron. Ahí está leyendo. Ok. A ver, vamos a esperar un momento. Ok, me parece que al momento de finalizar la copia o la sincronización, si tú presionas como lo hice ahorita hace unos segundos, el USB va a dejar listo el track número 1. Me parece que esa es la forma. Ok, vamos a darle play, a ver qué onda. Efectivamente, ahí está, este es el primer track. Ajá, ahí está. Vamos con el segundo track. Ok, vamos a adelantarlo. Chequen ahorita en qué minuto, al cual minuto se va a detener. Regularmente esta canción es como de casi 3 minutos o 3 minutos, me parece.
debe ser 1.150 y fracción. Ahí está, 1.58. Ok, 1.58 es el tiempo. Déjame poner stop. Ya se terminó ese folder y se va al siguiente. Ok, al minuto 1.58 es cuando yo le presioné o le pulsé el botón de stop, y a ese tiempo dejó de tocar la música. Por lo tanto, esa canción solamente se pudo se pudo transferir o escuchar hasta el minuto 1.58. ¿Ok? Entonces, la transferencia, como pueden ver, sí se dio de manera totalmente correcta, efectiva, y para mí se me hace muy suave porque tú tienes un disco compacto y puedes extraer los tracks al USB y listo, ya te queda ya te queda listo para reproducirlo donde tú gustes o dejarlo almacenado en tu computadora. Ok, entonces ya está la prueba del USB, del disco compacto, en este caso normales, tipo MP3, la sincronización del CD con el USB de manera correcta. Ok, de hecho estos tracks me parece que no fueron grabados en ningún folder. Ok, vamos a ver qué onda con esto, a ver, porque decía que había solamente dos folders: música, a ver, ajá, 59 tracks. Vamos a ir otro arriba, álbum 00001. Ah, ok. Entonces, en este caso, el equipo, miren, más suave todavía, porque quiere decir que la radiograbadora de forma automática te crea una carpeta y la bautiza como álbum 001, 002, etcétera, y ahí es donde deja los tracks que tú transferiste desde el disco que tenías instalado, los lanza a ese álbum. ¿Ok? Es un número consecutivo. Entonces ahí está el álbum 2, el álbum 001, de ahí sigue el de Bon Jovi. Ok, ya el álbum 001, y va a decir que solamente tiene dos tracks. Ahí está, dos tracks, mientras que el álbum Bon Jovi solamente va a tener un solo track. Ok, por ejemplo, yo voy a regresarme al álbum 0001 y dos tracks. Ok, voy a dar que enter, a ver, vamos a adelantar. Este es el track 001. Ok, voy a ir al otro track 002, y en este caso yo le voy a dar pulsación en lo que es el botón erase, que es borrar. Erase, yo le voy a decir que sí. Te pregunta, ¿quieres borrar el track? Yo le voy a decir que enter es ok, y va a borrar el track, para de esa forma solamente quedar con un solo track. Ok, completado. Entonces, por ejemplo, vamos a darle play otra vez. Ok, aquí se está yendo otra vez al folder de Bon Jovi. Voy a regresarme. Dos veces stop, corta por completo la música. Voy a ir, ok, un folder más arriba. El de música tiene 59. Ok, vamos a ir al álbum 001, que es el que me interesa. Y tiene un solo track, ya no aparecen dos tracks, porque precisamente ya borré el que tenía. Ok, vamos a darle play. Ahí está. Ok, si le damos a adelantar, como ya no tiene nada, se pasa al álbum siguiente, que es el de Bon Jovi. Ok, ahí está. Ok, vamos a adelantarle, por ejemplo, hasta ahí por el copyright. Entonces ahí lo tienen, tres folders. De igual forma puedes borrar un folder, así como lo hice con el track. Por ejemplo, música, 59 tracks. Vamos a ir, por ejemplo, al folder, al álbum 001,
y yo le voy a poner erase. Cuando tú le das a la derecha, vas a borrar, va a ser para borrar track por track individualmente. Aquí por ejemplo yo le doy erase, le digo que ok, y va a preguntar que si quiero borrar el folder. Le voy a decir que ok, que si lo quiero borrar. Entonces el folder álbum 001 ya no existe. Ok, el proceso de borrado ya se completó y solamente tenemos dos folders, el de música con 59 tracks, ahí está, y el álbum de Bon Jovi que solamente tenía un solo track, ahí está. Ok, ahí lo tienen, doble stop, bueno, varios stops. Vamos a expulsar la memoria. Ok, ahí está. Entonces lo que es la función con grabar, borrar archivos, transferir del disco compacto al USB, sí la lleva a cabo de manera perfecta. ¿Okay? Les digo, estos equipos tienen varias funciones bien suaves. Vamos a ir ahora con lo que es el Bluetooth. ¿Okay? Por ejemplo, Bluetooth, bueno, aprovechando que está ahorita el cable, bueno, al final vamos a verlo del audio in. Vamos a ir mejor con el Bluetooth. Por ejemplo, aquí vamos a hacer acercamiento, que es Bluetooth, ahí está. Y yo en mi dispositivo móvil voy a buscar lo que es el menú de Bluetooth. Miren, para aquellos que no saben cómo hacer la sincronización, ya está en Bluetooth el equipo. Yo voy a entrar aquí a lo que es, ok, sincronizar un nuevo dispositivo. Ok, para ese caso yo necesito dejar pulsado lo que es el botón de sincronización. Ok, vamos primero a dejar pulsado el botón de Bluetooth para que haga el emparejamiento, para poder que lo detecte. Pairing. Ok, ya como ya está en pairing, entonces aquí debe de aparecer el equipo. Ahí está, ya acaba de aparecer. Este es el modelo ZR, es el modelo de la radiograbadora. Vamos a ponerle que sí. Sincronizando. Y dice permitir acceso, registro de llamadas. ¿Qué? Sincronizar con. ¿Qué? Vamos a sincronizar. Y ahí, por ejemplo, la leyenda ya cambió y dice que el Motorola One Vision es el que está sincronizado. Ok, y aquí de hecho en el teléfono, dispositivos conectados, ya está activado, aparece con el estatus activado la radiograbadora. Ok, entonces ya en este momento, en este preciso momento, yo ya le puedo transferir audio al equipo sin ningún problema. Vamos a entrar por ejemplo aquí a YouTube, vamos a poner un video. Ok, vamos a poner este. Ahí está, rapidito, miren. Vamos a subir volumen. Ok, lo tenemos a. Ok, aquí le vamos a subir volumen y va a subir allá también. Ok, ahí está. Máximo volumen. Ok, ahí está. Ahí está en Bluetooth. Vamos a adelantar. Ok, vamos a regresarlo un poquito más. Vamos a bajarle. Ahí se está bajando el volumen. Subimos.
Ahí está, ok. Bluetooth audio, ok. Entonces, por ejemplo, como el dispositivo ya quedó sincronizado, si yo me salgo de todo esto, si yo apago el Bluetooth, aquí el Bluetooth lo voy a apagar, ok. Entonces la radiograbadora ya detecta que no hay ningún dispositivo enlazado, conectado, dice no Bluetooth, no hay ningún aparato sincronizado con esa señal. Entonces vamos a cambiar a lo que es audio in. Volvemos otra vez a Bluetooth, ok. Si yo activo el Bluetooth otra vez aquí, solito ya la radiograbadora lo detectó de inmediato. Es más, hasta más rápido creo que lo detectó que mi equipo, ok. Entonces si yo entro aquí a YouTube, vamos a poner el que estamos tocando. Ahí está. Ok. Así de fácil se conecta uno al Bluetooth en este equipo, lo cual es algo muy suave, muy fácil de hacer. Si tienen una tablet y quieren ver alguno de sus programas o series favoritos, la verdad es una muy buena opción. Ok, por último, ahora sí vamos a ver la cuestión del audio in. Ok, por ejemplo, ese mismo video yo le voy a sacar el audio y lo voy a ingresar ahora por cable auxiliar, ok. Por ejemplo, aquí tenemos el cable, yo lo voy a conectar aquí, audio in, ok. Ahí está el audio in. Voy a tomar mi móvil y ahora lo vamos a conectar, ok. Ok, vamos a... Ahí está. El móvil. Por cierto, la música de este canal es DJ Go. Sigan lo que está muy bien este canal de música lounge, música electrónica, ambiental, bien suave, ok. Por ejemplo, vamos a sacar ahora el sonido. Lo vamos a sacar por salida de audífonos, ok. Desconecto mi móvil. Y ahora lo voy a conectar audio in en la otra radiograbadora que uso para mi día a día. Entonces yo le voy a poner audio in aquí a mi radiograbadora. Ok, voy a subir un poquito más el volumen. Ahí está, listo. Y por ejemplo aquí yo me voy a ir a radio. Voy a bajarle todo, voy a ir a radio AM FM. Ok, ahí está la programación. Le voy a ir subiendo poco a poco y van a escuchar. Enviado al mundo a su Espíritu Santo y que todo esto se debía a la resurrección. Usted podrá notar también que la resurrección es el corazón mismo de los mensajes del apóstol Pablo. Habrá muchos hombres y predicadores a quienes les gusta especializar. Por ejemplo, vamos a desconectar la línea de salida de audífonos y ahora vamos a escuchar otra vez el radio. Tema, amigo oyente, permítanos darle una, y es la resurrección de Cristo. Okay. En la iglesia primitiva, todos los domingos eran días de la resurrección. Okay. Ahí para que vean más o menos la diferencia en cómo se escucha lanzándolo a un sistema de bocinas auxiliar y el radio pues ya sin ningún tipo de conexión o amplificación hacia otro dispositivo. Okay.
Bien, pues entonces, siendo así, pues ya terminamos lo que es la verificación de este equipo. Antes de hacer el demostrativo yo sabía que iba a ser así como que algo extenso, porque la verdad pues sí tiene funciones muy interesantes, muy suaves. Lo único que le haría falta es el cassette, pero este equipo, insisto, está orientado a lo que es ya, bueno, funcionamientos más modernos, como lo es el Bluetooth, el USB, sobre todo esos dos. El CD, como les digo, pues todavía se sigue utilizando pues en equipos mucho más de años más atrás, junto con el cassette. Hay combos que es el MP3, el cassette, pero en este caso es el MP3 con el USB y el Bluetooth, ¿ok? Más aparte las entradas y salidas de audio, ¿ok? Vamos a desconectar aquí todo para mostrarles lo que es la parte posterior y sobre todo el número de serie. Aquí está el cable que les había mencionado. El cable original, por alguna razón, ya se los comenté, tiene fallas, entonces pues lo quitamos y este es el cable que le hemos colocado y pues no tiene ningún tipo de problema. Lo visto, ok, no tiene ningún problema. Este va así, ahí está, sí, atranca bien. Bueno, si tú lo tienes por ejemplo fijo en un lugar, pues bueno, pero si lo vas a andar moviendo mucho, que a decir verdad son equipos para dejarlos en un solo lugar fijos, no es para darlos moviendo. Ok, vamos a ver aquí que perdón, el compartimiento de pilas está óptimo. No lo hemos sometido a limpieza todavía, así es que sí se alcanza a apreciar que tiene poquito polvo, ok, pero es por lo mismo. Las terminales están perfectas, no hay ningún rastro de oxidación. Y bueno, estamos viendo a ver si no tiene la fecha de manufactura, pero no, por lo visto no, ok. El número serial, aquí lo vamos a ver, terminación 022 es el número de serie, ahí está serial number, ok, para que vean que es exactamente lo que estamos promocionando. Y pues bueno, en sí ya el equipo, como ven, responde al 100%, ok. Bien, pues hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado, les haya sido de utilidad. Si es así, por favor no se olviden de darle un like, compartan, suscríbanse, comenten y estén al pendientes de nuevas actualizaciones que habremos de realizar en lo sucesivo, ¿ok? Muchas gracias a todos, yo soy Gus Walker, me despido deseándoles que tengan un excelente día. Bye bye.